Mariano Conejo, sos pintor, sos escultor, poeta, y ahora te metiste en un campo que puede generar alguna polémica, arqueología. Presentas un nuevo libro sobre esto. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El Señor de la Serpiente y es un estudio de la simbología de un cerro de petroglifos en el potrero de Payogasta. ¿Qué tiene de particular? Porque sé que estuviste trabajando mucho tiempo con esto después que lo descubriste. ¿Por qué te llamó la atención y te resultó tan peculiar la simbología de esto? Ahí te hago un puente con la primera parte de tu pregunta, digamos. Si yo soy artista plástico y soy pintor, la gente que grabó esas piedras, o si las hubiera pintado, en este caso son grabadas porque son petroglifos, también son artistas. Han sido artistas plásticos, aunque en ese momento no se llamaran artistas plásticos. Ahí es el primer puente. Siempre me interesó muchísimo el arte primitivo, dicho de alguna manera. Siempre ha sido una fuente muy grande de inspiración y siempre he estado atento a ese tipo de arte, me parece de una potencia impresionante. Pero en esta ocasión empecé a escribir sobre la interpretación de esos signos. Cuando me di cuenta, eso había conformado un libro, digamos, porque es el análisis de unas 30 piedras de ese cerro, de las cuales publicó una selección de esos símbolos, digamos. Ahora, yo sé que a lo largo de tu vida profesional y no profesional miraste muchos símbolos, miraste muchos signos, viste muchas piedras, pero ¿por qué esto te marcó tanto como para que escribas un libro y le dediques mucho tiempo a hacerlo? Supongo porque las cosas vienen en determinado momento. Me era posible acceder al lugar poder hacer un relevamiento de unas 1000 y pico de fotografías de alta resolución, entonces poder meterme a investigar ese hecho gráfico que es el petroglifo. Casi te diría que exhaustivamente en el caso de las piedras más importantes, hasta descubrir, por ejemplo, o darme cuenta en todo caso que una decena de picados, porque son golpeados estos petroglifos, conformaban, por ejemplo, la delantera de un caballo. Si no hubiera hecho el paneo en una escala muy pequeña, muy cercana a esos puntitos, no me encuentro con la figura del caballo. Y a partir de allí encuentro otras figuras de caballo, y eso ocasiona que sería como una prueba, digamos, de cierta teoría que afirma que Diego de Almagro entra por el potrero de Payogasta. Esa es una de las tantas cosas que hay en el cerro, hay muchas más. Entrar, no sé si a cuestionar, pero sí al menos empezar a plantear otra historia por la zona. Porque cuando yo me varaba del caballo, evidentemente es español, pero también tengo entendido que hay grabados muy anteriores. Sí, no podemos saber cuándo empieza a ser usado este cerro como huaca sagrada o como santuario. Probablemente con el desarrollo de las culturas regionales desde el arranque de la era en adelante. Lo que sí podemos fijar, por otra parte hay diferentes estilos, diferentes momentos históricos. Siempre en el mundo de los petroglifos, como no se puede datar por un carbono 14, digamos, hay que manejarse por el estilo, claro. Lo que sí podemos datar con la aparición de las figuras de caballo es la llegada del español en 1536 o posterior, y sí podemos datar la llegada del Inca porque hay elementos incas claramente grabados en el cerro. Tampoco sabemos hasta cuándo siguió en funcionamiento este santuario, probablemente un siglo más. ¿Qué signos encontraste? Por ejemplo, hay serpientes, hay lluvia. ¿Qué es lo que encontraste? Los mismos símbolos que se encuentran en las culturas regionales, nada más que con una
complejidad y una belleza bastante especiales. Dentro de esos símbolos, la adaptación de un antiguo petroglifo por parte del Inca. Esa es mi interpretación. Se ve claramente que esta piedra hubiera sido modificada, corregida, regrabada o sobrepicada para hacer figurar un elemento que sí es foráneo al Valle Calchaquí y a las culturas del Noma. Y ese elemento foráneo es una serpiente mitológica de cuño incaico o preincaico, que en todo caso los incas la toman para sustentar su linaje. Ese elemento, que es peruano, incaico, aparece en el Valle Calchaquí, prueba de la entrada del Inca, del dominio del Inca. De hecho, muy cerca están los yacimientos de Potrero propiamente dicho, con la calle Anca y Pucará de Cortaderas, ¿no es cierto? ¿El sitio tiene registros anteriores a tu participación en él? ¿Ya estaba marcado, era conocido, fue estudiado algo? Hay una mención en internet de una marcación como sitio histórico el año pasado o el anteaño pasado por parte del arqueólogo Martos, mexicano, pero que yo tenga entendido no hay un estudio de la simbología de los petroglifos hasta ahora. En todo caso, el libro, desde mi punto de vista, sería un aporte para estos trabajos que se están haciendo en la zona y también un aporte de todo el relevamiento del Capañán, del Camino del Inca, puesto que pasaba por allí. Creo que es un dato que puede interesar. Es bastante interesante porque justo cuando se declara el Camino del Inca, llega esta investigación. Sí. Ahora, la zona, me imagino, la conozco pero no en profundidad, tiene que tener más sitios. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, claro. Sí, claro, que estoy seguro que hay más sitios. Lo que pasa es que siempre el mundo de los petroglifos, ante la dificultad del análisis, queda como una manifestación de la cultura, de la religiosidad, de los mitos del pueblo, pero siempre han estado bastante relegados el tema del análisis de los petroglifos, porque es necesario leerlos. ¿Cómo haces para leerlos? Porque es un lenguaje de hace 500, 600, 1000, 2000, 3000 años atrás, un lenguaje totalmente distinto al tuyo. Me imagino que debe haber un hilo que nos une. Mira, para poder entenderlo. Empecemos por esto. El petroglifo es un caso de dibujo o de pintura, en el caso de que fuese pintura rupestre. Es un caso de plástica, en primer lugar. También es un hecho arqueológico, obviamente porque pertenece a una cultura alejada de nuestro, por tanto, es arqueología. Cuando vos estás familiarizado de los elementos del vocabulario pictográfico de una cultura, ya los ves plasmados en la piedra, pero ahí no cesa la lectura, ahí empieza la lectura. Las proximidades, las tensiones espaciales, la propia orografía de la piedra como lenguaje simbólico, es una cosa que se descuida muchísimo. Para el primitivo, cuando empezaría a hacer un grafismo en una piedra, tenía en cuenta necesariamente, y cosa que puedo demostrar en el libro, tenía en cuenta la orografía de la piedra. O sea, no le era indiferente. Entonces eso empieza a funcionar simbólicamente. Cuando has estudiado los simbolismos del arte universal, de China, de Japón, de la India, de Siberia, de Alaska, del África, y te das cuenta, o del arte en general, y te das cuenta de que los mismos símbolos aparecen en todas las culturas de la humanidad, ¿por qué no van a aparecer en el Valle Calchaquí? Por ejemplo, en estos piedras que he analizado, aparece un dragón. ¿Un dragón? Esto no es una metáfora. Aparece el dragón. ¿Pero qué? ¿El dragón es chino o es europeo, céltico? Sí, también. El dragón está en todas las culturas. En este caso es incaico. Y aparece allí. Y aparece además con un personaje que lo domina desde el lomo. Entonces, ¿qué nos pasa con esa imagen? Ahí va la respuesta acerca de la lectura. Es un hombre frente al dragón.
simplemente al decir esto tenemos una resonancia de mitos por todos lados del mundo, de Australia a Japón, de la China al mundo anglosajón o vikingo. El hombre frente al dragón es uno de los mitos universales, como lo es el de la gran serpiente. También aparecen en los petroglifos calchaquíes. Entonces, cuando empezás a aplicar la simbología universal a un petroglifo de Atacama o Calchaquí o del sur de la Patagonia, empiezan a aparecer esas relaciones y esos mismos elementos. También empieza a aparecer la polémica. No creo que para muchos sea aceptable el hecho de que haya un dragón en un petroglifo calchaquí. Entonces, por eso escribí el libro. Justamente. Porque creo que puede llegar a generar polémica esto. No es difícil entender. El mito de la serpiente Amaru, que es incaico, que era el personaje mitológico que sobrevolaba la zona del Cusco, según cuenta el mito, por supuesto, para indicarle al Inca dónde debía construir la ciudad imperial, el centro del imperio. Era un dragón. ¿Por qué era un dragón? Porque tenía un ser híbrido, básicamente reptil, pero con patas y con alas y con cabeza de no reptil, que transitaba por los tres niveles del mundo: por la tierra, por el aire, por el inframundo, por la tierra y por el aire. Esa es la virtud de los dragones. Todos los dragones de todas las civilizaciones hacen lo mismo. Además, son dueños de los portentos meteorológicos: rayos, nieblas, lluvias, granizos, etc., en todas las civilizaciones del mundo. Entonces, si el mito incaico tiene no lo podemos llamar de otra manera que dragón. No es invento mío la palabra dragón aplicada a la serpiente Amaru, sino de los mitólogos de la cultura peruana. El problema es que aparezca en el Valle Calchaquí como dragón, y lo hace. Exactamente, ese es el problema. Bueno, ahí está la foto de la piedra. ¿Sabe cuál es el problema? Es hacerse cargo de que el símbolo dragón más hombre aparezca aquí. Pareciera que nos da miedo hacernos cargo de la importancia simbólica de nuestro arte parietal. Muchos estudiosos, ante un hecho de pintura rupestre o de petroglifos, hacen una nomenclatura como catastral, digamos, del asunto. 14 cameridos mirando hacia la izquierda, 18 hacia la derecha, 4 dudosos, los miden. Toda una parafernalia técnica absolutamente necesaria. Pero ese es el primer escalón de una interpretación simbólica. Sí. Yo no puedo limitarme, y esto lo digo en el libro, a decir que estoy ante un signo serpentiforme asociado a una figura antropomorfa. Sí, la definición es correcta, pero ¿y? Y ahí en el "y" aparece el artista para explicarlo. No. Es decir, la mirada que puede tener un antropólogo y un artista sobre el mismo hecho puede ser distinta. Quizás tu mirada sea más artística que antropológica. No, en el libro he intentado que se cuele lo menos posible la mirada del artista. Esto no es una interpretación poética acerca de los petroglifos. Eso sería harina de otro costal y acaso una fuente de inspiración fenomenal. No, esto es un estudio de la simbología de la imagen frente a los petroglifos. No es un delirio poético. O sea, lo que pasa es que he intentado, con riesgo, animarme a profundizar en el símbolo. Digamos, vas un poquitito más allá. Claro. Ese ha sido mi intento, espero haberlo logrado. Y dentro de poco lo vamos a saber. ¿Cuándo presentas el libro? El libro se presenta el 23, miércoles 23 próximo, en la Fundación Salta. Sí. Presentarlo en Salta Sí. tiene todo un peso. Sí, supongo que sí. Es decir, porque es un tema de los valles calchaquíes, con gente de Salta, con estudios de Salta, presentarlo acá como presentarlo en el centro de la tormenta. Sí. Porque va a haber muchísima gente que cuando leer tu libro lo va a comentar, lo va a debatir.
¿Lo elegiste o se salió? ¿Por? ¿Elegiste así de, no quiero hacer nada? No, las cosas han coincidido. Yo venía rondando esta posibilidad de hacía bastante tiempo. No es el único estudio que está orientado en esta edición que tenga hecho o que vaya a hacer. Sí coincide con todo el foco de atención puesto en la zona de Potrero y del Camino del Inca, y me parece justo presentarlo ahora porque pretendo que sea un aporte para esto.